Todas las ciudades, unas después de otras, se ven desamparadas de sus dioses. Los dioses, unos después de otros, se ven despojados de todos sus templos y de todas sus ciudades. Su gigantesco imperio tiene por suya la legitimidad oriental, la muchedumbre y la fuerza y la legitimidad del occidente, la inteligencia y la disciplina. Por eso, todo lo avasalla y nada le resiste, todo lo tritura y nadie se queja. De la misma manera que su teología tiene al mismo tiempo algo de diferente y algo de común con todas las teologías. Roma tiene algo que la es propio, y mucho que la es común con todas las ciudades vencidas por sus armas, o deslustradas por su gloria. Tiene de Esparta la severidad, de Atenas la cultura, de Memphis la pompa y la grandeza de Babilonia y de Nínive. Para decirlo todo de una vez, el Oriente es la tesis, el Occidente su antítesis, y el Romano Imperio no significa otra cosa sino que la tesis oriental y la antítesis occidental han ido a perderse y a confundirse en la síntesis romana. Descompóngase ahora en sus elementos constitutivos esa poderosa síntesis, y se observará que no es síntesis en el orden político y social, sino porque lo es también en el orden religioso, en los pueblos orientales como en las repúblicas griegas, y en el imperio romano como en las repúblicas griegas, y en los orientales los sistemas teológicos sirven para explicar los sistemas políticos. La teología es la luz de la historia. La grandeza romana no podría bajar del Capitolio sino por los mismos medios que le habían servido para subir a su cumbre. Nadie podía sentar su planta en Roma sino con el permiso de sus dioses. Nadie podía escalar el Capitolio sino derrocando antes a Júpiter óptimo máximo. Los antiguos, que tenían una noticia confusa de la fuerza vital que reside en todo sistema religioso, creían que ninguna ciudad podía ser vencida si antes no era abandonada por los dioses nacionales. Seguíase de aquí en todas las guerras de ciudad a ciudad, de pueblo a pueblo y de raza a raza, una contienda espiritual y religiosa, que seguía los mismos pasos que la material y política. Los sitiados, al mismo tiempo que resistían con el hierro, volvían los ojos a sus dioses para que no los dejaran en mísero abandono. Los sitiadores, a su vez, los conjuraban al abandono de la ciudad con misteriosas imprecaciones. Desventurada la ciudad en donde resonaba tremenda aquella voz que decía: vuestros dioses se van, vuestros dioses os abandonan. El pueblo de Israel no podía ser vencido cuando Moisés levantaba las manos al Señor, y no podía vencer cuando las derribaba hacia el suelo. Moisés es la figura del género humano, proclamado en todas las edades, con diferentes fórmulas y de diferentes maneras. La omnipotencia de Dios y la dependencia del hombre, el poderío de la religión y la virtud de las plegarias. Roma sucumbió porque sus dioses sucumbieron. Su imperio acabó porque acabó su teología. De esta manera, la historia viene a poner como de relieve el gran principio que está en lo más hondo del abismo, la conciencia humana. Roma había dado al mundo sus césares y sus dioses. Júpiter y César Augusto se habían dividido entre sí el grande imperio de las cosas humanas y divinas. El sol, que había visto levantarse y caer agigantados imperios, no había visto ninguno, desde el día de su creación, de tan augusta majestad y de tan extraña grandeza. Todas las gentes habían recibido su yugo, hasta las más ásperas y agrestes habían doblado sus cervices. El mundo había depuesto las armas, la tierra guardaba silencio. Por aquel tiempo nació, en humilde establo de padres humildes, un niño prodigioso, en la tierra de los prodigios. Decíase de él que al tiempo de aparecer entre los hombres, había brillado una nueva estrella en el cielo. Apenas nacido, había sido adorado de pastores y de reyes, que espíritus angélicos habían hablado a los hombres y habían cruzado por los aires, que su nombre incomunicable y misterioso había sido pronunciado en el principio del mundo,
que los patriarcas habían aguardado su venida, que los profetas habían anunciado su reino, y que hasta las sibilas habían cantado sus victorias. Estos extraños rumores habían llegado hasta los oídos de los servidores del César, y de aquí un vago terror y sobresalto en sus pechos. Ese sobresalto y ese vago terror pasaron, sin embargo, muy pronto, cuando vieron que los días y las noches proseguían como siempre su perpetua rotación, y que el sol seguía iluminando como antes el horizonte romano. Y dijeron para sí los gobernantes imperiales: el César es inmortal, y los rumores que oímos fueron rumores de gentes austadiza y ociosa. Y así pasaron 30 años. Contra las preocupaciones del vulgo hay un remedio eficaz: el desprecio y el olvido. Pero véase aquí que pasado 30 años, la gente descontentadiza y ociosa vuelve a buscar en nuevos y más extraños rumores un nuevo, ali- un nuevo alimento a sus ocios. El niño se había hecho hombre, al decir de las gentes, al recibir en su cabeza las aguas del Jordán. Había venido sobre él el Espíritu en figura de paloma. Se había rascado se habían rascado los cielos, y había resonado una voz clamando en las alturas: este es mi Hijo muy querido. Entre tanto, el que le bautizó, hombre austero y sombrío, habitante de los desiertos y aborrecedor del género humano, clamaba a las gentes sin cesar: haced penitencia, y señalando con el dedo al niño hecho hombre, daba este testimonio de él: este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Que en todo esto había una farsa de mal género, representada por farsantes de mala especie. Era cosa que para todos los espíritus fuertes de aquella edad no ofrecía ningún género de duda. El pueblo judío fue siempre muy dado a sortilegios y supersticiones. En las edades pasadas, y cuando volvían sus ojos oscurecidos con el llanto hacia su abandonado templo y hacia su patria perdida, esclavo del Babilonio, no gran conquistador, anunciado por sus profetas, le había redimido del cautiverio y le había devuelto a un tiempo mismo su templo y su patria. No era pues cosa extraña, sino antes muy natural, que aguardara una nueva redención y un nuevo libertador, que quebrantara para siempre en su cerviz la dura cadena romana. Si no hubiera habido más que esto, las gentes despreocupadas y entendidas de aquella edad hubieran dejado de caer probablemente estos rumores, como hicieron con los pasados, hasta que el tiempo, ese gran ministro de la razón humana, los hubiera desvanecido por los aires. Pero no sé qué ha dado funesto disputo de otra manera las cosas, porque sucedió que Jesús, este es el nombre de la persona de quien se contaban tan grandes prodigios, bien, comenzó a enseñar una nueva doctrina y obras espantables. Su audacia o su locura llegó a punto de llamar hipócrita y soberbios a los soberbios e hipócritas, y blanqueados sepulcros a los que eran sepulcros blanqueados. La dureza de sus entrañas fue tan grande que aconsejó a los pobres la paciencia, y escarneciéndolos después, celebró su buena ventura, para vengarse de los ricos que le tuvieron siempre en menos, les dijo: sed misericordiosos. Condenó la fornicación y el adulterio, y comió el pan de los fornicadores y adúlteros. Desdeñó tan grande, desdeño, tan grande era su avaricia, a los doctores y a los sabios, y conversó. Tan ruines eran sus pensamientos con gentes rudas y groseras. Fue tan extremado en el orgullo que se llamó Señor de las tierras, de los mares y de los cielos, y fue tan consumado en las artes de la hipocresía que lavó los pies a unos pobres pescadores. A pesar de su austeridad estudiada, dijo que su doctrina era amor,
condenó el trabajo en Marta y santificó el ocio en María. Estuvo en relaciones secretas con los espíritus infernales y por precio de su alma recibió el don de los milagros. Las turbas le seguían y le adoraban las muchedumbres. Como se ve, a pesar de su buena voluntad, no podían permanecer por más tiempo impasibles los guardadores de las cosas santas y de las prerrogativas imperiales, responsables como eran, por razón de sus oficios, de la majestad de la religión y de la paz del imperio. Lo que les movió principalmente a salir de su reposo fue el aviso que tuvieron de que por una parte una grande multitud de gentes habían estado a punto de proclamarle rey de los judíos, y por otra, se había llamado a sí mismo Hijo de Dios y había intentado apartar a los pueblos del pago de los tributos. El que tales cosas había dicho y el que tales obras había obrado, era necesario que muriera por el pueblo. Faltaba solo justificar estos cargos y aclarar debidamente estos puntos. Por lo que tocante a los tributos, como fuese preguntado sobre el particular, dio aquella célebre respuesta con que desconcertó a los curiosos diciéndoles, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, que fue tanto como decir, os dejo vuestro César y os quito vuestro Júpiter. Preguntado por Pilatos y por el gran sacerdote, ratificó su dicho afirmando de sí, que era el Hijo de Dios, pero que no era de este mundo su reino. Entonces dijo Caifás, este hombre es culpable y debe morir, y Pilatos al revés, dejad libre a este hombre porque es inocente. Caifás, gran sacerdote, miraba la cuestión bajo el punto de vista religioso. Pilatos, hombre lego, miraba la cuestión bajo el punto de vista político. Pilatos no podía comprender qué tenía que ver el Estado con la religión, César con Júpiter, la política con la teología. Caifás, por el contrario, pensaba que una nueva religión trastornaría al Estado, que un nuevo Dios destronaría al César, y que la cuestión política iba envuelta en la cuestión teológica. La muchedumbre pensaba instintivamente como Caifás, y en sus roncos bramidos llamaba a Pilatos enemigo de Tiberio. La cuestión quedó en este estado por entonces. Pilatos, tipo inmortal de los jueces corrompidos, sacrificó el justo al miedo y entregó a Jesús a las furias populares, y creyó purificar su conciencia lavándose las manos. El Hijo de Dios subió a la cruz lleno de vilipendios y ludibrios. Allí se levantó contra él con sus manos y con sus bocas los ricos y los pobres, los hipócritas y los soberbios, los sacerdotes y los sabios, las mujeres de mala vida y los hombres de mala conciencia, los adúlteros y los fornicadores. El Hijo expiró en la cruz pidiendo por sus verdugos y encomendando su espíritu a su Padre. Todo entró por un momento en reposo, pero después viéronse las cosas que aún no habían visto los ojos de los hombres, la abominación de la desolación en el templo, las matronas de Sión maldiciendo su fecundidad, los sepulcros henchidos, Jerusalén sin gente, sus muros por el suelo, su pueblo disperso por el mundo en armas, las águilas de Roma dando al aire míseros alaridos, Roma sin césares y sin dioses, las ciudades despobladas y los poblados los desiertos, por gobernantes de las naciones, hombres que no saben leer, vestidos de pieles, muchedumbres obedeciendo a la voz de aquel que dijo en el Jordán, haced penitencia, y a la voz de aquel otro que dijo, el que quiera ser perfecto, que deje todas las cosas, que tome su cruz y me siga. Y los reyes adorando la cruz, y la cruz levantada en todas partes. ¿Por qué tan grandes mudanzas y trastornos? ¿Por qué tan grande desolación y tan universal cataclismo? ¿Qué significa eso? ¿Qué sucede? Nada, que unos nuevos teólogos andan anunciando una nueva teología por el mundo.